Gente, abróchense los cinturones porque se vienen conmigo para Madrid. Vamos a hablar con Irene Zugasti. Una conversación enorme sobre feminismo, pacifismo, sobre las guerras de Ucrania y Palestina, sobre medio ambiente, sobre las cumbres climáticas, sobre la clase política, sobre 1000 temas, la monarquía, la corrupción y también sobre Colombia. Disfruten porque además les voy a poner imágenes de Madrid. Y pónganle mucho cuidado, porque todo lo que dice Irene son palabras mayores. Bueno, gente, estoy con Irene Zugasti. Hola. Politóloga, periodista, activista, feminista, ambientalista, bueno, todos los condimentos que hay que tener para ser una mujer moderna, interesada en un mundo mejor. Así que, bienvenida, Irene. Qué bien me has puesto, muchísimas gracias. Ya con esta presentación ya no sé ya más qué más puedo decir. Estamos en el Matadero de Madrid y yo creo que es una persona que tiene muchísimas cosas que contarnos, porque entre otras cosas eres experta en Ucrania, has vivido allí, y estamos viviendo unos momentos muy revueltos en que vemos a Europa totalmente dedicada a hablar de guerra. Vemos a Estados Unidos vendiéndonos armas por todas partes, dinamitando el Nord Stream 2, haciéndonos dependientes del gas licuado suyo, cortando los lazos que teníamos con Rusia en ese aspecto, a Europa empobreciéndose y la población aquí como si no pasara nada y todo el mundo pensando que la solución es bélica y no pacifista. He viajado varias veces allí y en el año 2000, cuando estalló las protestas del llamado Euromaidán, yo estaba justo investigando aquello para mi tesina de Relaciones Internacionales. Y entonces, bueno, pues pude acoplarme como periodista a varios grupos que estaban allí en la parte de las regiones, lo que se llamó las regiones rebeldes o prorrusas, que a mí no me gusta llamarlas así, de Donetsk y Lugansk. Y a mí eso, la verdad, con sinceridad, Pablo, me cambió la vida, porque insisto mucho, siempre insisto en que este conflicto no empezó en febrero del 2022, que este es un conflicto geopolítico que tiene mínimo pues desde el año 2013 finales, cuando estalla el Maidán, pero si quisiéramos ser objetivas, bueno, en realidad tiene pues unas bases que tienen que ver con la desintegración de la Unión Soviética y con la configuración del espacio postsoviético. Pero por no ponerme muy liosa con ese tema, lo que sí que quiero dejar planteadas son como 3 ideas. Yo creo que en primer lugar hemos sido muy injustas en Europa y sobre todo deliberadamente, bueno, no diría que es una injusticia casual, sino que se ha trabajado denodadamente por silenciar lo que significaba esta guerra durante muchos años. Hasta el 2022 ya había muerto 14.000 personas entre civiles y militares en esa guerra. Ucrania ya era de facto un estado fallido y la población de Donbass, especialmente la población más vulnerable, ¿no?, que decimos siempre, ya era una población condenada a vivir en un estado sin futuro. Tú piensas que hay niñas y niños que tenían 1, 2, 3, 4 años cuando empezó este conflicto y que ya van a ser casi prácticamente pues adolescentes o adultos y no han vivido en otra cosa que en un régimen de guerra. Cuando esta nueva etapa de la guerra ocurre con la invasión rusa, fíjate que yo 2 o 3 días antes en una entrevista me preguntaban si yo pensaba que Rusia iba a invadir. Yo decía, en absoluto. Yo siempre no digo ni de coña. Y ocurrió, y entonces todo ese aparato de propaganda bélica se activó perfectamente, porque en realidad era una guerra con el guión ya pactado para llevarnos al régimen de guerra permanente actual. Porque, por ejemplo, situaciones como la que estamos viviendo en Palestina, el status quo, la absoluta digamos, tolerancia que estamos viendo en Occidente hacia lo que está pasando, hacia ese genocidio, tiene una causa muy concreta que para mí que es la escuela de lo que ha sido la manipulación social que ha supuesto esta guerra de Ucrania. Y pongo varios ejemplos de cosas que hemos tolerado aquí en el Estado español, pero que yo creo que también, afortunadamente creo que en América Latina había otros enfoques, pero lo que es en Europa. Se activaron sanciones contra Rusia desde el minuto 1, sanciones comerciales, sanciones a las exportaciones, sanciones que, por ejemplo, Israel
no se le han impuesto, Nunca, sí. jamás, y que en muchos casos castigaban directamente a la población civil rusa y no a los responsables. Se dio por bueno una política de censura de canales de comunicación, se señaló a periodistas brillantes que estaban de repente señalizados, por ejemplo, en Twitter y no podían ejercer su trabajo y tuvieron que abandonar sus puestos de trabajo, se legitimó el envío de armas a escuadrones paramilitares de extrema derecha, que era lo que había y lo que sigue habiendo en gran parte de la estructura militar del Estado ucraniano. Nos pareció correcto que un Estado ucraniano que se decía democrático ilegalizara más de una decena de partidos de izquierdas. El Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, allí estaría ilegalizado, no hablar, por supuesto, del Partido Comunista o cualquiera de las izquierdas. Nos pareció bien legitimar mercenarios de guerra, o sea, que personas con necesidades económicas se marcharan a combatir con el ejército ucraniano a cambio de un salario o por motivaciones ideológicas normalmente vinculadas a la extrema derecha, y se les vendió como héroes, se les entrevistaba en la televisión pública española como héroes y sobre todo se legitimó la OTAN, que en la tradición de la izquierda española siempre hemos sido digamos, una línea roja, ¿no? Por lo que significa, por lo que ha significado para el imperialismo, para el colonialismo y para la destrucción de los pueblos y el Estado y el mantenimiento del status quo, ¿no? De repente se legitimó, porque hubo un giro de guión ahí en el que de repente veías a personas supuestamente progresistas abogándote por un aumento del gasto militar, una cumbre en la OTAN que tuvimos aquí en Madrid, una inversión en armas en la Unión Europea que no se había conocido antes, y bueno, pues eso, inflar ese régimen de guerra. Con ese régimen de guerra es con el que después, cuando Israel ha operado, como está operando en Gaza, llevamos ya 4 meses, mañana se cumplen hoy 4 meses de este genocidio, ya teníamos una población mucho más tolerante y mucho más acostumbrada al régimen de guerra, a tolerar como normal cosas que nos parecerían insoportables, y a quienes mantuvimos posiciones de paz, porque eso no quiere decir, yo siempre digo lo mismo con el tema de Ucrania, que yo defienda que tiene que haber una paz en Ucrania no me convierte en prorrusa, ni me convierte, por supuesto, en pro-Putin. Una feminista no puede ser pro-Putin por principios, pero sí en tener una perspectiva crítica y una perspectiva, desde luego, que diferente a la que me propone la Unión Europea y el país en el que vivo, que es la de enviar armas y armar hasta los dientes un régimen de guerra, un sistema, una industria de guerra, los ejércitos privados que cada vez crecen más, las empresas de seguridad y defensa y tecnología, que al final son también las que van a establecer la tecnología para el control social de personas como tú o como yo. Cuando eres crítica con eso, pues enseguida se te mete en el cajón de o eres una loca, o eres una conspiranoica, o eres una radical, o peor, si eres una pacifista, eres una persona naif y profundamente ingenua que se piensa que el mundo puede funcionar por otros parámetros. Pero es que puede funcionar por otros parámetros, Pablo. Es que la paz es posible y es el único camino. Y hubo opciones de que hubiera una mesa de paz, en conversaciones de paz en Ucrania, y que se levantó de la mesa. No fue Ucrania ni fue Rusia, fue Occidente, fue Reino Unido, fue Estados Unidos, fue Canadá, que querían que la guerra siguiera, como dice Josep Borrell, hasta el último ucraniano, porque había que alimentar ese sistema, ese régimen de guerra, esa securitización social, que es a la que caminamos. Entonces, cuando esto lo ves tan lógico y tan obvio, es muy frustrante ver que mediáticamente, comunicativamente, no tienes espacios ni nichos donde poder contar lo que está pasando. Claro. Porque al final, las feministas siempre decimos, ¿no?, que lo personal es político. Bueno, pues lo internacional también es político y lo internacional también es personal. Entonces, todos los problemas cotidianos que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con el gasto público, con el acceso a servicios, tienen que entenderse en el marco de las relaciones internacionales, ¿no? Y de dónde estamos como país, dónde estamos como región, como territorio y cómo nos relacionamos con el resto del sistema mundo, ¿no? Entonces, creo que podemos abogar por otras formas de relacionarnos, otras formas de construir relaciones entre estados y, por supuesto, que no estamos condenadas a un régimen de guerra como el que nos están planteando. Tenemos que construir alternativas. Y bueno, un poco desde ahí es por lo que yo he seguido haciendo pues un trabajo de intentar explicar que esta guerra, este conflicto de Ucrania y todas sus ramificaciones hasta donde nos ha llevado hoy, hasta Israel,
hay otra forma de afrontarlo y además no hay más que ver. Al final las unidades caen por su propio peso, ¿no? Los mismos estados que están ahora mismo apoyando el envío de armas y que no haya una solución dialogada con Rusia en Ucrania, que como digo, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, etcétera, son los mismos estados que están en contra de un alto al fuego en Israel y que han estado en contra, por ejemplo, del proceso de la Corte Internacional de Justicia de Sudáfrica. Si te apoyan los mismos, los objetivos son los mismos, es tan sencillo como eso, ¿no? ¿En qué momento se consigue permear a la gente, a la población, con ese discurso bélico? ¿Cuándo ha pasado eso que no nos hemos dado cuenta? Me parece una pregunta muy clave. Pues fíjate, yo creo que el punto de inflexión es Ucrania. Y te explico por qué. Hasta las guerras de Oriente Medio, ¿no? Irak, Afganistán, Libia, especialmente con el no a la guerra que vivimos aquí en España y que, bueno, de hecho fue una movilización en 2003 que cambió el destino político del país, que hizo que cayera el gobierno de José María Aznar y que entrara la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Y el 11M, que fue toda una farsa, un invento. Con el 11M. Y todavía fíjate que prescriben estos días 200 muertos y todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Y como intentaron además colocar la responsabilidad del atentado en ETA, etcétera. Bueno, pues ahí todavía creo que había una conciencia, porque es verdad que el pueblo español, como un pueblo que tiene un trauma de guerra muy grande, ¿no? Al final tuvimos un golpe de Estado y una guerra en la que nos asediaron los ejércitos fascistas de toda Europa, después una dictadura, y sabemos lo que es vivir un esfuerzo de guerra y un trauma de guerra y cómo determina, ¿no?, la vida de generaciones de personas. Y yo creo que de esa solidaridad internacionalista y de esa tradición de una izquierda bastante amplia, de un espectro de izquierda bastante amplio, surge una conciencia de paz, ¿no?, y de no a la guerra. Y eso se mantiene, por lo menos hasta las últimas guerras, como digo, en Oriente Medio, que son los que permiten un poco cohesionar ese mensaje de que cuando el Partido Socialista en el 86 finalmente entra en la OTAN, que el PSOE decía OTAN de entrada no, pero luego al final fue que sí, y al final eso, fueron los pesos pesados del PSOE. Sin ninguna necesidad, y toda esa expansión de la OTAN es absolutamente necesaria, ya desaparece la Unión Soviética. ¿Qué sentido tiene continuar con esa expansión que no sea alimentar el complejo militar industrial norteamericano? Con la posición geopolítica que tiene España, ¿no? Que estratégicamente es muy interesante para que Estados Unidos tenga allí, ¿no?, un espacio de influencia, y al final, si los piensas, los pesos pesados del otanismo que ha aportado España siempre han sido el Partido Socialista. Yo siempre digo que el Partido Socialista y el Partido Popular en cuestión de geopolítica y de relaciones internacionales son lo mismo. Tenemos a Solana en la guerra de los Balcanes con el papel que hizo con el bombardeo en Belgrado, tenemos a Josep Borrell diciendo que Europa es un jardín y hay que defenderla de los bárbaros y que hay que combatir hasta el último ucraniano. Entonces, como te digo, parece Zapatero también duplicó el de presupuesto de defensa. Sí, Zapatero que nos decíamos, bueno, pues retiró las tropas, ¿no?, que era la gran promesa electoral que tenía. Sí. Pero luego Zapatero también, una detrás de otra, se tragó toda y cada una de la agenda militar que estaba establecida para los países del bloque euroatlántico, ¿no? Entonces, lo que te comento, ¿por qué Ucrania es diferente? Bueno, pues porque yo creo que es el conflicto perfecto para que haya un cambio de narrativa en la conciencia social que permita facilitar la entrada a esa mayor tolerancia a lo que significa la OTAN y lo que significa el sistema de seguridad y defensa que propone el bloque euroatlántico frente a las alternativas del sur global, ¿no? Oye, nos sentamos aquí que se va a romper la mano. Pobrecito mío. Eso que Ucrania es un punto de inflexión. Porque como muchísimas personas desconocen la naturaleza del conflicto, como hubo un silencio mediático brutal a lo que ocurrió en 2014, yo me acuerdo cuando estaba en Donbass, que en 2015, haciendo fotos con un compañero periodista, que me decía una maestra de un pueblo que estaba totalmente arrasado: ¿y qué dicen en tu país de lo que ocurre aquí? Y yo decía, es que peor que decirla que piensan tal o cual es decirla que nadie dice nada, porque no existían en la realidad europea. Era una cosa como una guerra a 5.000 kilómetros que tenía que ver, bueno, pues estas cosas de los rusos y de sus desintegraciones y tal. Cuando ocurre lo de Rusia y la Unión Europea sale en tropel con un enemigo único, ¿no?, que además no es el Estado ruso como estructura, es Vladimir Putin, ¿no?, como un villano perfecto,
que por supuesto pues es quien es y es un líder autócrata y todo lo que queramos, pero no es que tenga una ocurrencia solo en su casa y sea como los malos de las películas. Hay una estructura que tiene que ver con diferentes cosas que han ido ocurriendo para configurar el espacio de poder ahí, ¿no? La gente desconoce lo que realmente ha ocurrido en Ucrania. Es muy fácil tener un villano único en el que volvemos, ¿no?, a tener ese destino manifiesto como europeos y como americanos de llevar nuestros valores frente a la barbarie, etcétera, etcétera. Y además, como no hay espacio para escuchar, pues eso, por ejemplo, disidencias que tengan que ver con personas que llevan 8 años viviendo esa guerra, pro una cosa o pro una otra, porque cuando la gente lleva 8 años de guerra y quiere paz, ya le da igual, ya no es una cuestión tanto de bloques como de experiencia. Como además se nos explica que hay un esfuerzo de guerra que tenemos que hacer todas y todos por un bien superior y que ello justifica todo, y de repente vemos cómo se despliegan una serie de, por ejemplo, de políticas de asilo, refugio, de acogida estupendas, maravillosas y necesarias, pero que solamente han funcionado en Europa para la población ucraniana. No lo hemos tenido, por ejemplo, para toda la gente del sur global que se muere en el estrecho de Gibraltar todos los días. Hombre, pero los de Ucrania eran rubios de ojos azules. Eran rubios de ojos azules y además eran los buenos, los otros son los salvajes, ¿no? Del jardín de Borrell, que su vida no vale nada. De repente vemos como yo alucinaba personas absolutamente, bueno, pues de todo tipo, que cogían el coche y se hacían 5.000 kilómetros para ir a rescatar refugiados a la frontera polaca, lo cual además es un delito que se llama tráfico de personas. Tú no puedes coger una persona en una frontera y atravesarte media Europa con ella, porque ahí es donde surgen las redes de trata, etcétera, etcétera. Y sin embargo yo decía, pero si tienes a 300 kilómetros el estrecho de Gibraltar, ¿por qué no te bajas todos los veranos de voluntario con la Cruz Roja y ayudas a rescatar a las miles de personas que mueren allí? O el Tarajal, o miles de casos que se me ocurren. ¿No? O sea, ahí te das cuenta cómo nos manipulaban para que realmente pues, hubiera una narrativa muy sencilla de quiénes eran los malos, quiénes eran los buenos y qué rol teníamos nosotros. Y además aquí hay una responsabilidad importante, que es que esa conciencia anti-OTAN, ¿no?, y pacifista de la izquierda española se rompe cuando gran parte de la izquierda apoya esos postulados. Cuando de repente hay una cumbre en Madrid en el verano del 22 que viene toda la OTAN, una cumbre histórica porque es la cumbre en la que se estipula la subida del 2% del PIB de cada estado en gasto militar, y nos encontramos con una izquierda teóricamente rupturista, la izquierda del Partido Socialista, que te dice que se siente muy orgullosa de que Madrid acoja ese... Y cuando ves la realidad de lo que era, por ejemplo, Ucrania, el Estado que era Ucrania, la corrupción que era Ucrania, te enteras, por ejemplo, que el hijo de Biden, gran corrupto, los intereses que tenía, el despojo el que estaban sometiendo a un país que era pasto de toda clase de multinacionales corruptas, te das cuenta cuál es realmente el interés en Ucrania, ¿no? Ucrania es el peón, el proxy en una guerra, y lo que le pase y haber condenado primero la población del este del país, y ahora se ha extendido mucho más allá a lo que condena cualquier guerra, a 3-4 generaciones perdidas, les importa muy poco. Muy poco. Realmente Ucrania era la narrativa que necesitaban para que este régimen de guerra internacional pueda funcionar en Israel, y allá donde se extienda, y es que además las cifras son muy claras, ¿no? Y siempre se dice eso de dato mata relato. Yo no lo tengo tan claro, hay veces que los datos sin relato se quedan un poco cojos, pero bueno, ahí están los números. Cómo se ha multiplicado las empresas que tienen que ver con seguridad, tecnología, defensa, cómo se ha multiplicado lo que comentábamos de los ejércitos privados, y ese sistema de mercenarios que al final es un flujo de mano de obra internacional, del chico precario que no tiene de qué vivir y que va a ser carne de cañón en un ejército extranjero. Cómo se legitima, por ejemplo, toda la cuestión de esas empresas y esos poderes que tiene, por ejemplo, el sionismo israelí, y que está desplegando a través de esa guerra para al final masacrar Gaza y poderla explotar como la quiere explotar, ¿no? A base de una limpieza étnica. Es que todo está muy claro, porque al final las narrativas, cuando se las pones en un histórico, se ven muy claras, pero claro, yo creo que una parte de la estrategia comunicativa ha sido generar tal nivel de infoxicación, ¿no?, de saturación de contenidos mal narrados, que al final las personas, pues, por ejemplo, las piezas sobre Ucrania muchas veces tienen muy poca audiencia. Las piezas sobre Palestina están cayendo también en atención. La falta de contexto hace que las personas al final acaben pues distorsionando completamente esos hechos y siendo incapaces de ver el histórico del mismo. Y eso que aún así
con el tema ucraniano en concreto, creo que sí que se está viendo ese desgaste, ¿no? En el que ya cada vez es menos sostenible la narrativa oficial, ¿no? En la que teníamos que ser todos, todos a una como europeas y como mundo civilizado contra el enemigo, porque lo que se está viendo son esas brechas que tienen que ver con que se está desestabilizando internamente el país, con que el liderazgo de Zelensky está completamente cuestionado, con un problema que creo que es un problema que tenemos como europeos vamos a tener que afrontar dentro de no muy poco, que es hay un proceso de paz o no lo haya, o se convierte en una guerra de baja intensidad, como lo ha sido durante los 8 años, el proceso de desarme. Se han enviado armas a personas desesperadas, a población civil y a escuadrones que se van a desperdigar por todo el continente y más allá, con todo lo que ello implica de violencia y de violencia contra las mujeres, que eso es una parte. Y no ha habido ningún control, como no ha habido un control en torno a ese flujo de mercenarios que hemos aplaudido y de paquetes de armas y armas y armas que además... Han vaciado todos los arsenales, todos los países y los han enviado a Ucrania y han tenido que renovarlos. O sea, el negocio ha sido brutal para el complejo militar, ¿no? Claro. Y además Ucrania ha sido, igual que hay empresas israelíes que venden sus armas como Tested in Gaza, las ferias militares de los últimos 8 años, desde que estalló el conflicto en Donbass, producen y venden y exhiben productos que tienen que ver con tecnología que se ha probado en Ucrania, que tampoco hay que ser ingenuos, que es el tercer territorio más minado del mundo, más minado de minas antipersona, esa zona de la región del Donbass, que si ya parece que la guerra afecta por igual a todo el país, ¿no? Es que asumamos que el Donbass lleva 8 años bajo asedio y aunque fuera una guerra de baja intensidad, la violencia y el goteo de muertos ha sido constante, ¿no? Es que hemos normalizado tantas cosas, ya te digo. O sea, yo recuerdo una vez en un reportaje en un medio, es que no me acuerdo cuál, pero que hablaba como en un tono casi jocoso de que hay una ONG ucraniana que recogía dinero para que tú pudieras, para que los misiles que se enviaban hacia Donbass, ¿no? Porque claro, al final no atacas Rusia, atacas Donbass, que esos misiles pudieras firmar con una dedicatoria, ¿no? Plan, como hacen los israelíes. Y eso se narraba en clave de humor, y igual que al principio, ONGs, canales de televisión, galas, premios, ayuntamientos, recogían dinero para el ejército. O sea, estás recogiendo, usando a la población civil para que te llenen las arcas de un ejército de otro estado. Es que eso también era como a mí me estallaba la cabeza y decía, pero ¿cómo estamos? Ya no hablo de que personas que sepan o no de relaciones internacionales, que yo entiendo que es complejo, que hay tendencias, que hay corrientes. Hablo como humanidad, como seres humanos, que es que al final nos han criado en la cultura de paz. Se supone que, por ejemplo, la Televisión Española en sus estatutos tiene la cultura de paz como algo que se supone que tiene que fomentar, y estaba entrevistando mercenarios, que no todo el mundo es igual, y que ha habido periodistas que han hecho un trabajo espectacular rompiendo ese silencio mediático que no es tan sencillo. Pero es que además a cualquier disidencia un ataque, porque cualquier persona que teníamos una posición medio crítica con esto hemos sufrido o censuras o silenciamientos o ya te llamaremos. Y yo pienso en gente como Ina Fino-Génova, una periodista rusa excelente que tuvo que marcharse de Rusia por discrepar con lo que su país estaba haciendo en Ucrania, muy bien. Y aún así cuando llega a España se la sigue machacando y se la sigue señalando. Es que no hay lugar para un posicionamiento antiimperialista y crítico. Y la gente no se entera de cosas gravísimas, por ejemplo, la confiscación de los fondos soberanos rusos por parte de la Unión Europea, 300.000 millones de dólares, que la Unión Europea dice, esto me lo cojo, los congelo, los pongo a producir y con la excusa de que va a ser para la reconstrucción de Ucrania. Reconstrucción que ha patado con BlackRock. Se los da a BlackRock y a JP Morgan y nosotros nos tenemos que quedar totalmente callados ante eso, que eso es un robo absoluto. Sí. No, esto es... Sí, y luego, sin embargo, con esto de Israel, llevamos 4 meses, casi 30.000 personas asesinadas y no se ha movido un dedo para hacer una sanción. No ya digo a nivel europeo, porque a nivel europeo va a ser imposible llegar a un consenso como sí que se llegó en Ucrania, que ahí no hubo fisuras. Es que, por ejemplo, España, además de las paquete de sanciones europeos, añadió paquetes de sanciones complementarios, ¿no? Por ejemplo, con los temas de los oligarcas y demás. O sea, que por supuesto que se pueden hacer cosas. Y me tengo yo que creer que es un gesto solidario que sacar del presupuesto general del Estado 2 o 3 millones más para la UNRWA
o para el Tribunal Penal Internacional, por Dios, pues eso es lo que se han... O sea, si esos son 3 blindados, Yeah. si a Ucrania se están mandando yo, que soy un poco friki, y veo lo que se aprueba cada semana en el Consejo de Ministros, todas las semanas durante esta anterior legislatura, todas las semanas se aprobaba un presupuesto extraordinario en gasto militar, que normalmente no es el que cuando contabilizamos decimos el Ministerio de Defensa se ha gastado esto. Eran gastos que salían de otras partidas y que tenían que ver con de repente una cuestión de seguridad o técnica o para los Leopards o para tal cosa o para los misiles no sé qué. El caso es que cada semana se colaba por el desaguadero un poquito más de dinero para el gasto militar. Y el dinero que ha sumado son miles de millones, son miles de camas de hospital, son miles de dinero invertidos para los servicios públicos. Y sin embargo me dices que le das 3 millones a la UNRWA y yo te tengo que aplaudir como si fueras un país que estuviera haciendo una diplomacia ejemplar para parar el genocidio. Oye, y el lobby sionista consigue desfinanciar a la UNRWA y que países enteros se retiren de esa ayuda absolutamente necesaria, básicamente para terminar el genocidio matando a la gente de hambre y sin medicamentos y sin nada. Claro. O sea, ¿dónde están Naciones Unidas? ¿Dónde está la...? Aparte que está muy bien, o sea, que yo celebro, o sea, personalmente hay que donar a la UNRWA, pero la UNRWA lo dijo ayer o antes de ayer, mandaban una foto de un convoy atacado y decían, no podemos llegar. Los colonos israelíes atacando los convoys de ayuda a la UNRWA. Claro, podemos darles los millones que queramos a la UNRWA, pero el problema es que necesitamos una comunidad internacional fuerte que mire a los ojos a Israel y que frene el genocidio con sanciones como las que en su día hemos visto que se pudieron aplicar a Rusia y con medidas determinantes y con un trabajo también de concienciación como comunidad internacional de condena unánime al genocidio para que también haya un cambio social y una conciencia, porque eso es importante. Pues de esa comunidad internacional excluye a Europa, básicamente, mete a Latinoamérica y a África, y a Sudáfrica, básicamente. Porque... La esperanza ahora mismo es el sur global, Yo ya de Europa, me da muchísima pena, pero yo ya de Europa no espero nada. El otro día no me acuerdo a qué teórica estaba leyendo que decía que en Europa había como un corazón revolucionario, una tradición que nos puede volver a unir como un continente que tiene una cultura y una historia compartida y pueden volver a surgir cosas importantes e interesantes a nivel europeo. Mira, ojalá, pero yo creo que Europa, tanto como territorio como especialmente el proyecto de la Unión Europea, tal y como está ahora mismo concebido, es un lastre a cualquier tipo de proceso de emancipación, de democratización o de alternativa para construir otra forma de relacionarnos, de relaciones internacionales, de geopolítica y es desolador. Desde luego Alemania, el mismo motor económico de Europa, lo de Alemania no puedes salir con una bandera palestina tú a manifestarte, porque si tienes una multa, tienes un problema. Es que a mí lo de Alemania me hace mucha gracia, porque luego hay una manifestación y hay cientos de miles de personas contra la extrema derecha. Sí. Pero en realidad luego cuando rascas dices, esas cientos de miles de personas son las mismas que están a favor del genocidio en Israel. Sí. En realidad lo que hay es yo creo que es una manipulación de un gobierno en crisis que se busca legitimar poniendo a la extrema derecha como enemigo. Pero es como, ¿para qué necesitas una extrema derecha si ya tienes discursos de extrema derecha absolutamente penetrando en la sociedad en general? ¿No? Es un poco como ocurre también aquí en España, ¿no? Que ya no necesitamos a Vox porque muchos postulados de Vox ya los puede repetir Isabel Díaz Ayuso y no pasa nada. Pero en el caso alemán, a mí me parece alucinante cómo ese movimiento anti-Deutsch, ese movimiento de la izquierda que al principio no parecía tan mayoritario, ¿no? Hace como 10, 20 años, ¿no? que era pro-israelí, pro-sionista y profundamente xenófobo, ha conseguido copar los espacios. Y yo hablo con mucha gente de allí que es militante, que es activista, que es comunicadora, y me cuenta que realmente la censura que están es expulsión de centros sociales, expulsión de proyectos artísticos, pierdes contratos, pierdes trabajos. La gente que trabaja, por ejemplo, en la administración pública en el Ayuntamiento de Berlín con los verdes, esa gente no puede abrir la boca, porque si abre la boca y dice lo que piensa... Antisemita. Entonces, oye, yo creo que no hay una campaña de marketing tan efectiva, tan simple y tan falsa como el llamar antisemita a gente que en este momento esté condenando un genocidio en el mundo entero. Es que no puedes abrir la boca. Yo cuando veía a Netanyahu, por ejemplo, cuando iba al Congreso norteamericano
y siempre decía esos discursos así, quejándose para pedir dinero, porque siempre era para pedir dinero en armas y ayuda y tal. Y estaba el lobby sionista en Washington, que era brutal, ahí aplaudiéndole, y todos estos tíos respaldados por el lobby sionista, y sus campañas financiadas por el lobby sionista, y el tío iba y decía, es que nunca nos va a volver a suceder esto, que nos acabe, necesitamos un... Yo decía, esto solamente se lo pueden creer realmente los que están allí en el Congreso. No, es que ahora Europa entera se cree que condenar un genocidio es ser antisemita. Y las personas en Colombia, por ejemplo, fíjate, mi país, de la extrema derecha, que son sionistas, medios incluso que eran supuestamente progresistas, son sionistas. O sea, hay un lazo indeleble entre la extrema derecha y el sionismo. Es que, por ejemplo, aquí en Madrid no hay mayor sionista que Isabel Díaz Ayuso, y es católica, apostólica romana y de misa de domingo. Oye, yo cuando la vi en Auschwitz, que hace 2 semanas, yo decía, pero este no se puede caer más bajo. Aprovechar el holocausto, utilizar la memoria de Auschwitz, utilizar la memoria de Mauthausen, donde murieron tantos republicanos y republicanas españoles, para hacer política a favor de un genocidio, que además ni siquiera es porque tenga un interés genuino en lo que está ocurriendo por defender a Israel, pues es por la política interna española. Pero porque entre cosas está escapándose de muchas cosas que tiene que explicar y que no tiene forma de explicarlas. Totalmente, ¿no? Porque Díaz Ayuso, para los que nos estén oyendo, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es una persona de extrema derecha y que básicamente se ha ido al campo de Auschwitz para hacerse la foto. Y lamentar el holocausto cuando nunca ha sido, no ha sido la menor de sus preocupaciones. Y lo que quiero explicar es eso. Hombre, si quería un holocausto, ya montó ya uno. O que se vaya a Gaza y que mire lo que está pasando allí, ¿no? Sí, o cuando mató a 7.000 personas mayores negándoles el acceso a la sanidad Cuéntanos pública. Eso. A mí me parece increíble el manejo que se hizo de la epidemia, porque fue uno de los peores resultados epidemiológicos en el mundo entero. El caso español fue increíble. Pero, por ejemplo, lo que nos enteramos después de que ya ha pasado todo, de que no existía el famoso comité de sabios y de expertos, que era mentira todo eso. El mismo hermano de Ayuso se enriqueció, ganó muchísimo dinero con el tema de las mascarillas, con información privilegiada, con contratos no sé qué tal, o sea, corrupción de todo, pero que tampoco se dejó que ingresaran a los ancianos a los hospitales. Exacto. Es una medida eugenésica totalmente. Hubo un protocolo llamado el protocolo de la vergüenza, en el que se negaba que las personas mayores y excepto que tuvieran acceso a una sanidad privada fueran derivadas a los hospitales, y se les condenaba a perder cualquier tipo de esperanza de poderse curar, porque no podían acceder a un centro hospitalario. Yo conozco personas que trabajaban dentro de las residencias de mayores, y te cuentan cosas, Pablo, para no dormir, de personas mayores durmiendo con el cadáver de su vecino de cama durante días al lado, de familiares que llamaban y no les podían decir si estaba vivo o muerto su familiar, de tener que ver cómo se muere un familiar tuyo por una tablet, porque alguien ha tenido la piedad de ponerte una tablet delante, que si no ni eso. Y eso se han archivado una y otra vez, lo que ha ocurrido, hasta que una mezcla de ciudadanía valiente, que tiene que ver con extrabajadores de residencias, expolíticos, incluso de derechas, que han denunciado esa vergüenza, y víctimas, ¿no? Familiares de fallecidas y de fallecidos, y un periodista muy valiente, Manuel Rico, han hecho una investigación, y lo que no hicieron los tribunales lo han hecho ellos con una especie como de tribunal popular paralelo, en el que, bueno, ni siquiera es un tribunal, está mal dicho, es una comisión de investigación sin fondos, pero con muy buena voluntad y con mucho trabajo militante para intentar entender qué ha pasado. Y ahora parece que por fin se empieza a mover un poco la investigación y están pidiendo la documentación, pero Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid aducen relaciones de transparencia para no darlas. Pues esta persona, una persona a la que no le tiembla el pulso a la hora de negociar con mascarilla mientras se está muriendo medio Madrid, y que no le tiembla el pulso en firmar un protocolo en el que le estás negando el derecho a la asistencia sanitaria a personas que han estado toda la vida trabajando y pagando impuestos para tenerla, es una persona que tiene las narices de irse a Auschwitz a darnos lecciones y a decirnos que hay que defender a Israel, porque lo que está ocurriendo es que Israel está llevando a cabo una legítima lucha antiterrorista contra Hamas, y utilizar así la memoria del holocausto. Y lo peor es que ese argumentario sionista, en el que cualquier persona que salga a defender a Palestina es señalada como antisemita y es señalada o como radical de ultraizquierda o lo que tú quieras, la repiten como cacatúas aquí en España personas de la extrema derecha que ni siquiera saben lo que están diciendo, porque desconocen, porque a diferencia de mucha gente de la izquierda que hemos crecido con la tradición de la izquierda judía, ¿no? O sea, todos hemos leído los clásicos, o sea, ¿quién no ha leído a Primo Levi? ¿A quién de pequeña no leyó el diario de Ana Frank? ¿Y quién no ha leído a Hannah Arendt? Ya intentó entender qué era eso de la banalidad del mal y cómo pudimos llegar a hacer eso como humanidad. Luego te enteras de que ha habido holocaustos mucho peores en el sur global y no se han contado, ¿no? Pero
Y sin embargo la extrema derecha, que de eso jamás está sensibilizada, de repente ahora compra muy fácilmente los postulados del sionismo. ¿Por qué? Porque claro, el sionismo y la derecha capitalista y la extrema derecha como sus perros de presa que van por delante, encajan a la perfección. Por eso Isabel Díaz Ayuso no tiene, y tantos como ella, no tienen ningún problema en ser católicos apostólicos romanos, pero apelar al sionismo y a Israel como el garante de libertades y de derechos en Oriente Medio, que hay que defender, porque defendiéndole a ellos, teóricamente estamos defendiendo nuestras democracias y nuestros valores y nuestra capacidad civilizatoria, ¿no? Con esa visión tan colonial que tenemos. Pero ahí nos han permeado mucho los americanos con Hollywood y todas estas películas en que en las guerras siempre los buenos son efectivamente los americanos, los israelíes, y los malos pues básicamente el sur global, los chinos, los orientales, los árabes. Pero uno de los temas que yo creo que en Latinoamérica nos despista más, sinceramente, es, por ejemplo, el tema de los privilegios de la extrema derecha, del sionismo, de la misma Casa Real. Por ejemplo, ver el último discurso del rey hablando de la Constitución, cuando el rey está por encima de la Constitución, cuando su padre ha sido una persona que ha hecho casos clarísimos, abiertos, de evadir dinero, de tener dinero en paraísos fiscales, de una serie de escándalos de corrupción, que cualquier otro mortal estaría en la cárcel por ello, porque si tú y yo no pagamos unos impuestos, nos vamos seguramente para la cárcel un montón de tiempo, y eso despista muchísimo a la gente escuchar esos mensajes, ver al rey en la posesión de Petro, delante de la bandera de Bolívar, que no se puso poner de pie, nos recuerda todo eso. ¿Cómo vives tú eso de convivir con una monarquía, con un ser que esté por encima de la Constitución y con una sociedad tan dormida al respecto? Porque el rey viene aquí y es un personaje y lo llevan a regatas y lo llevan a restaurantes y salen en las revistas. Nuevamente se ha normalizado la figura de este rey que ha estado prácticamente escondido en el Medio Oriente durante un montón de tiempo, precisamente evadiendo tener que dar explicaciones, responsabilidades, ¿no? Sí, pues fíjate, por un lado te diría, pese a que parece muy obvio, ¿no?, que decimos que la Constitución española empieza con la idea de que tenemos unos principios y unos valores superiores, que entre ellos está la igualdad, y luego, sin embargo, a renglón seguido, en su título segundo, tienes un título que establece que hay una corona, que tiene unas jefaturas, que además se heredan, y que además se heredan con preferencia del varón sobre la mujer, etcétera, ¿no? O sea, otro principio de igualdad que se rompe en el mismo texto constitucional. Pero bueno, como cuando en España hubo una transición de la dictadura a la democracia, que se nos vendió como una transición ejemplar y en realidad estuvo cargada de violencia política y de concesiones, pues era el pack completo. Mucha gente votó el pack completo. Si votabas democracia, votabas una monarquía parlamentaria. Se ha intentado, constitucionalistas de todo pelaje han intentado durante muchos años justificar ese papel de la monarquía parlamentaria, ¿no? El rey reina pero no gobierna, en realidad una interpretación abierta de la Constitución, pero el hecho, la realidad es que somos súbditos y que hay una jefatura de Estado que tendría que votarse democráticamente y que no lo es, y que además es profundamente conservadora, retrógrada y machista en sus postulados. Ahora bien, yo no sé hasta qué punto, tú sabes que nosotros aquí en España tenemos el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que hace barómetros sobre diferentes cuestiones de actualidad social. El rey siempre, según la gente en las encuestas, salía siempre muy favorecido, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Pues es que de repente hace mucho tiempo dejó de haber ya esa pregunta. Vale. Y sin embargo se hicieron algunas consultas populares, hubo varios medios una vez se unieron todos para hacer como una especie de estudio, ¿no? de estudio demoscópico, pues con bastante legitimidad y demás, y está ahí. Y probablemente hay una vocación republicana que yo creo que todavía reside en gran parte de la sociedad española. Primero porque venimos de una república que fue, como sabéis, bueno, pues que fue reventada por la fuerza por un golpe de la extrema derecha, del franquismo. También porque además este historial de tener una casa real que ha sido insaciable en su capacidad de ser corrupta, de manejar, de estar vinculada con todas las dictaduras de Oriente Medio, que se ha llevado que ha robado el dinero a las puertas, con contabilidad en el extranjero, sin tributar, etcétera. Todo eso ha generado un desgaste también de la figura del monarca, que han intentado como separar, ¿no? Parece que hay como una línea divisoria, entonces ya como que se puede criticar casi abiertamente al rey emérito, ¿no? Al rey Juan Carlos, porque todo el mundo sabe lo que hacía con el dinero, lo que hacía con las mujeres, lo que hacía con el Oriente Medio, etcétera, pero luego parece que... Oye, hasta con los elefantes. ¿Te acuerdas que era el presidente de la sociedad, de la WWF, no sé qué cosas? Sí, que es la Asociación Protectora de Animales Mundial, y se iba a matar elefantes. Con él.
O la vez que le emborracharon un oso para que le disparara. ¿Qué? Sí, una vez emborracharon un oso para que le diera más fácil. ¿Qué dices? Sí, si no recuerdo mal, creo que fue así. Qué descaro. Y luego, claro, luego esta es la línea divisoria en la que parece que su hijo, ¿no? El que actúa el rey, Felipe, Leticia y sus hijas, parecen como que son una monarquía renovadora, con unos principios más modernos, y bueno, van a intentar vendernos como una renovación monárquica, pero el hecho es que por mucha renovación que haya y por muy moderno que Sigue sea, siendo monarquía. y seguimos siendo súbditos, y tenemos derecho a votar una jefatura de Estado, porque una jefatura de Estado, por mucho que nos digan que es un papel meramente simbólico, no es así, es muy importante para las relaciones internacionales, lo que te comentaba, y para marcar posición de país, y se ha demostrado, para el comercio exterior y para la imagen de un país, y tenemos derecho a elegir qué jefatura de Estado queremos y qué régimen queremos. Y queremos, creo que es una voluntad popular bastante extendida, ser una república. Luego el problema también es la valentía, porque para que eso pueda ser posible hay que hacer una modificación de la Constitución, que eso que está muy blindada para proteger a esa corona. Pero se podría hacer, todo se puede hacer, ¿no? Si los medios y los escaños están de tu parte. Y en ese sentido es que hasta el Partido Socialista Obrero Español, que ahora mismo es el partido que gobierna y que tiene una... no la mayoría de escaños, o sea, tiene el Partido Popular, pero que tiene una representación mayoritaria en el Parlamento, se define republicano. Todos nos definimos republicanos de boquita, pero la realidad, cuando hay que ver al rey, todo el mundo hacemos ¿cómo se dice? Bueno, pero yo te digo que yo vengo de una república, la República de Colombia, y cuando vas a ver en la realidad tenemos una aristocracia, tenemos unos señores feudales, tenemos una oligarquía, tenemos unas clases sociales marcadísimas, y el pueblo vive como súbditos, no solamente oprimidos por la fuerza y la violencia, sino por la precariedad. Tenemos 20 millones de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza, y cuando tenemos por primera vez un presidente de izquierdas, un presidente progresista, le ponen todos los palos en la rueda para que no salga adelante ninguna de las reformas. Hombre. O sea, ahora se ha puesto de moda el concepto lawfare, pero es más viejo que el hilo negro. Lo del lawfare en realidad es todos los aparatos del Estado, incluido el judicial, el político, el mediático y todos los aparatos del Estado profundo y la cloaca, operando a la vez para que una persona democráticamente elegida pues tenga que acabe su mandato, pues como lo acabó Lula, o como aquí en España se descabalgó a la izquierda transformadora que significaba Podemos, con un rastro de ya no solamente de causas penales abiertas que luego se archivan y tal, sino con un descrédito mediático y popular que hace que no puedas levantarte nunca como figura pública o como proyecto político. Es que es muy grave. Es grave, y sobre todo grave que también incluso medios que eran supuestamente progresistas eran los que más le hacían la guerra a Podemos. Ese señor de La Sexta, Ferreras, por ejemplo, o sea, tenemos un problema de comunicación muy grave, por ejemplo, nosotros en Colombia, que no hay una estrategia por parte del gobierno, mientras los medios de comunicación hegemónicos, propiedad de la derecha, ponen relato todos los días, y estamos en este momento a horas de que hagamos una manifestación en Colombia mañana para intentar, fíjate lo que estamos pidiendo, ¿no? Mínimos ya, que se nombre fiscal general de la nación. Por cierto, tenemos 3 candidatas mujeres para la fiscalía y no quieren nombrar a ninguna de ellas. Qué casualidad, pero, no sé por qué me sorprendo. Pero tranquila, porque que te digo, Barbosa, quiere dejar de reemplazo a otra mujer. Pero el problema es que esa mujer tiene lazos con el narcotráfico y es una persona que realmente pues no es ningún ejemplo. No, claro. Va a seguir la misma política uribista que tiene que ahí tenemos un error yo creo de conciencia que repetimos mucho las feministas, que es que no es una cuestión, o sea, está muy bien hacer políticas de paridad y cuotas para que haya una presencia equilibrada de mujeres, pero no es cuestión de hacer las cosas más femeninas, sino más feministas, porque hay muchas, igual que hablamos antes de la guerra, hay muchas señoras de la guerra, tenemos a Margaret Thatcher, tenemos a Hillary Clinton, tenemos a Madeleine Albright, Victoria Nuland, que estaba por Kiev la semana pasada, y son verdaderas, para mí amenazas a la democracia, a la paz y a la libertad de los pueblos y la dignidad de las personas y la justicia social. Y estamos hablando de Isabel Díaz Ayuso, tenemos a Dina Boluarte, tenemos a muchísimos ejemplos. Marta Lucía Ramírez, para los colombianos, nuestra exministra de Defensa, uribista, que tiene muchísimo que explicar. Y cuando tenemos congresistas o ministras o senadoras que defienden pues políticas absolutamente neoliberales, militaristas, realmente decimos, pero esto no tiene nada que ver con... ¿Para qué esta mujer? Yo preferiría tener aquí a un hombre... Pero que hiciera unas políticas... unas políticas sociales lógicas y justas, ¿no? Pues fíjate, yo creo que en ese sentido la tradición feminista europea ahora también tiene que ser humilde
y mirar al sur global. Por ejemplo, con lo que te comentaba de antes de la política internacional, creo que ahora mismo lo que puede ser un ariete para las posturas de paz y para acabar con el régimen de guerra es fijarnos, por ejemplo, en el ejemplo de las colombianas. Y creo que ahí tenemos una muy buena medida de a qué feminismo aspiramos. Yo creo que aspiramos a un feminismo popular, un feminismo que ensancha derechos, un feminismo que amplía horizontes democráticos, que integra, un feminismo que, por supuesto, lo que promete son horizontes mejores para todas las personas. Ello no quiere decir que, lógicamente, los hombres tengáis que descabalgaros de muchos privilegios que habéis tenido durante años a base de explotar, de someter a la mujer y de la violencia ejercida contra nuestros cuerpos. Pero ello no quiere decir que también haya mucho de liberador también para los hombres y para todas las personas en creer que el feminismo popular puede ser la base para transformar muchas cosas, porque al final planteamos, sus tesis plantean otras formas, por ejemplo, de ejercer el poder, otras formas de ejercer la justicia social y popular, la reparación. Las feministas han hecho mucho hincapié en la reparación. Siempre se nos pone a veces como una especie como de inquisición punitiva, y para nada es eso. Y quien lo haya entendido así lo ha entendido mal. Ni somos inquisición ni somos punitivas. Queremos un mundo mejor y queremos transformar mentalidades y queremos reparar el daño y también construir sociedades en las que ese daño ya no se vaya a dar. Entonces, creo que se ve muy claro cuáles son los límites, dónde se agotan esos feminismos, yo les llamo mujerismos liberales, que en realidad lo único que sirven son para apuntar al status quo, que son, por ejemplo, los que ahora mismo desarrolla Europa. Son feminismos que no tienen perspectiva de clase por ninguna parte, que no tienen perspectiva interseccional, porque la diversidad, por ejemplo, racial o étnica, solo sirve, tanto en cuanto sirve para el marketing y la foto, pero nunca para plantearse opresiones más estructurales. Funciona para mantener el sistema capitalista, el sistema colonial, el sistema incluso de género, porque le funciona muy bien así. Entonces es muy fácil rascarle la patita, porque ahí le ver los detalles. Por eso, de hecho, incluso hay un propio sector de los feminismos, digamos, más clásicos, que se ha revelado mucho frente a estos feminismos populares que vienen de América Latina, frente a todo lo que significó el Me Too, el Cuéntalo, las chilenas cuando hicieron las tesis y todo eso. ¿Por qué se ha rebelado contra eso? Porque también había mujeres privilegiadas, ¿no? De ese poder blanco y privilegiado que de repente se veía completamente amenazado, porque venía un movimiento popular mucho más transversal y mucho más integrador, que se las iba a llevar por delante. Claro. Por eso durante mucho tiempo también se ha frenado ese desborde, pero es que lo ha habido, es que es un desborde que desde 2000, yo diría, el último lustro, 8 años, ya es internacional, y hay protestas en Chile que conectan con Argentina, que conectan con España, que conectan con Reino Unido, que conectan con Francia, pero como digo, con el corazón en el sur global y con ejemplos como las colombianas. Por eso en Estado español les hemos tenido siempre mucho respeto y hemos mirado muy de cerca lo que hacían allá, porque esa forma de entender la comunidad, esa forma de entender el territorio, esa forma de entender las relaciones entre comunidades, de narrarse a una misma, es profundamente transformador y puede generar unas prácticas políticas muy diferentes en torno a cómo nos cuidamos, cómo trabajamos, cómo nos reproducimos, cómo reproducimos socialmente en el trabajo productivo y reproductivo, que son profundamente enriquecedoras y que durante mucho tiempo pues han estado ahí en una cajita metidas. Pues ahora nos toca, igual a las occidentales, callarnos un poquito la boca y aprender de ellas. Es que imagínate una feminista que hable desde el privilegio, que sea neoliberal, que sea militarista, vaya ejemplo que nos puede dar a los demás, ¿no? Claro. De hecho, fíjate, una de las cosas con las que han intentado legitimar mucho a la OTAN es con el tema de la militarización de las mujeres, igual que por ejemplo, Israel, Ucrania también lo usa, esos TikToks y esos vídeos de promoción en los que salen chicas guapísimas bailando ahí, soldadas que parece que en vez de estar cometiendo un genocidio están de Erasmus, que es una beca que se da aquí en España para irte a emborracharte durante un año al extranjero, y funciona. O sea, a mí de hecho me saltaba esa publicidad al principio de guerra, ¿no? De si puedes irte a Israel a combatir como mujer, fíjate qué ventajas tienes, no sé qué. Y bueno, Israel ha hecho bandera de que es la civilización y la igualdad de género frente a la barbarie palestina, ¿no? Cuando ya se han encargado ellos bien de alimentar esa barbarie. Y lo que pasa es que, afortunadamente, esas tesis chocan concretamente con la realidad. Por ejemplo, la OTAN celebra el tema de que las mujeres se están integrando en los ejércitos. Es mentira. Ha habido una caída. En los 90 quizá hubo, cuando se abrieron a las mujeres la mayoría de los ejércitos europeos,
muchas mujeres por la novedad, por la salida laboral, pero luego ya no ha sido así. Hay una caída general en todos los países de la OTAN de alistamientos de mujeres, no nos interesa en la carrera militar, no es una salida. Además hay muchísima violencia y muchísimo acoso sexual dentro de los ejércitos regulares. Tampoco esa propaganda, ¿no? de la tiktokización, del fetiche de la mujer militarizada que se utiliza mucho en Ucrania. Tú fíjate que en Ucrania nunca se ha hablado antes de esa situación y de repente aparecían unas mujeres haciéndote proselitismo de alistarse en el ejército ucraniano que eran casi modelos. Y eso era propaganda desde el Estado dictada. Rusia también lo utiliza a veces, el tema de mujeres muy guapas para generar simpatía en torno a sus ejércitos. Es mentira, esas mujeres luego no están allí y si están, a veces son contratos que tienen que ver con imagen y no son, por supuesto, personas que están en el frente de guerra. En el frente de guerra están siempre la carne de cañón, la más barata, los mercenarios y los soldados rasos y la carne para la picadora, que es lo que está muriendo a puertas en Ucrania. Y bueno, Israel está también cada vez exportando más mercenarios para que pero eso ya es como la última bajeza, ¿no? La cosificación de la mujer incluso al servicio del militarismo. Total. Cuando además es que no hay nada más atravesado, que siempre nos dicen la guerra las hacen los hombres. Bueno, vamos a hacer matices. Lógicamente, durante mucho tiempo la mayoría de las guerras las hacen los hombres y quien muere en la violencia armada son los hombres. Pero eso sí tengo que decir que yo estoy de acuerdo con eso. No, totalmente. Yo creo que la mayor parte de las guerras, de los actos de violencia, de las barbaridades, de las malas decisiones políticas las hemos hecho los hombres. Es que es la realidad, eso tenemos que admitirlo. También existir muchos hombres de paz y hay por desgracia también hay mujeres de guerra, pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Lo que te quiero decir es que parece que cuando tú ves un documental de guerra o una pieza de guerra, ahora de repente ya nos instrumentalizan, ¿no? con esta propaganda, ¿no? que te digo, de cosificación. Pero durante mucho tiempo tú ves las pelis bélicas que a mí me gustan mucho, son todo hombre, las mujeres son un complemento allí al fondo de la peli, pues la novia, la viuda, la madre. Pero en realidad las guerras no se pueden entender sin las mujeres, porque son las que aguantan el esfuerzo de guerra en el territorio, sobre todo las posguerras, si eso en Colombia, ¿no? Todos los procesos de paz caen sobre las espaldas de las mujeres. Cuando yo estuve en Donbass en 2015, y no había infraestructura y no se podían cobrar las pensiones, estaban reventados los hospitales, las escuelas. Las que se quedaban allí y le aguantaban a la comunidad y al tejido de la comunidad eran las mujeres, y especialmente de ciertas edades, lo que llamamos aquí en España la generación sándwich, que son las que tienen entre 40, 60 y crían por arriba, cuidan a las infancias y también cuidan a los mayores, porque los hombres estaban la mayoría militarizados y luego había habido muchísimas bajas en el frente, y ellas eran las que hacían el tejido de la comunidad, las que garantizaban la infraestructura, que ojo, que también vi soldados, vi milicianas, vi activistas, vi pacifistas, vi observadoras internacionales, vi sanitarias, pero quien sostenía eso y que con toda seguridad, como en cualquier guerra, cuando ya se firmen los acuerdos de paz o lo que sea y se pase y aquello ya no salga en los telediarios, quien va a seguir ahí 10 y 20 y 30 años reconstruyendo un país en ruinas son las mujeres, y las que además absorben toda esa violencia que es de la vuelta a casa, ¿no? Que es una violencia que multiplica la violencia sexual, multiplica la violencia de género, multiplica la trata, la explotación sexual. Somos nosotras, así que nadie nos diga que no somos parte de las guerras, porque es que las guerras no se entienden sin nosotras. Sí, la verdad es que desafortunadamente muchas veces la mujer ha sido parte de la guerra, pero principalmente como víctima. Sí, que todos los hombres que han pasado por procesos de conflicto armado, luego eso se multiplica en los casos luego de violencia de género y eso que se romantiza muchas veces, que la mujer en los conflictos armados siempre se ha narrado como lo que se llamaba el descanso del guerrero. Ah, sí, bueno. Y en realidad el descanso del guerrero lo que es la violencia perpetuada y legitimada y además muy silenciada, porque claro, tú has pasado un trauma de guerra también y cuando ya hay un proceso de paz y una reconstrucción, ¿cómo vas a salir tú a denunciar esa violencia? Con lo que ha pasado tu país o tu territorio, o tu comunidad o tu propia pareja que te está maltratando, tu padre, tu hermano, tu hijo, tu marido. Tú callas y aguantas esa violencia, como se aguantan las violencias sexuales en el conflicto. Otra cosa que también se está instrumentalizando mucho, porque si lo piensas, ¿con qué es la primera propaganda con la que salió Israel? Se están violando bebés, se están violando mujeres, cuando luego en realidad
las pruebas en absoluto demuestran que eso ocurriera, que quizá pues que por supuesto siempre hay violencia sexual en los conflictos, siempre, pero, de mayor o menor grado, pero desde luego esa utilización torticera de la violencia sexual para justificar el genocidio como hizo Israel, lo que demuestra de nuevo es lo poco que les importa de verdad la verdadera violencia sexual, porque violencia sexual lleva habiendo en los territorios palestinos décadas, porque por ejemplo se han registrado agresiones en los checkpoints, apuñados, todo lo que tiene que ver con... por ejemplo, una curiosidad, una gran parte de las víctimas de la última década y media de la trata de mujeres desde Ucrania han ido a parar a Israel. Israel es como país de destino de las redes de trata internacionales de mujeres ucranianas. Pero todo eso no se cuantifica y de repente, a partir del 7 de octubre, resulta que ha habido una violación masiva que nunca antes había reportado. Y un 7 de octubre, que de eso se van a escribir libros, estoy seguro, porque fíjate qué buen momento para un ataque terrorista, que el peor momento de popularidad de Netanyahu, que está intentando disolver la justicia, salvarse de todos los casos de corrupción, el país más militarizado y más avanzado en cuanto a espionaje, en cuanto a informática, en cuanto a sensores, radares, todo tipo de drones, etcétera, y se les cuelan básicamente durante 8 horas o 12 horas Es que, claro. Y les dejan hacer lo que les dé la gana y llegan hasta en parapentes y se toman selfies encima de los tanques israelíes, cuando la gente que conoce esto desde el punto de vista militar dice eso es altísimamente improbable. No, con todas las excusas que me puedas decir que estaban en una celebración religiosa y tal, existen toda clase de cámaras y de sistemas de vigilancia automáticos que podrían haber saltado las alarmas. Desde luego es por lo menos para... Es muy raro, es muy raro. Pero lo que pasa es que lo que te comentaba antes, que parece que si tú siembras la duda, ¿no? O te planteas, oye, ¿cómo puede ser en un país que tiene la tecnología de seguridad más puntera del mundo, hipervigilado, en una zona concretamente, además en la que ocurrió, que es especialmente zona caliente y por lo tanto ocurra esto a ojos del mundo, nadie lo supiera, los servicios de inteligencia no estuvieran atentos? Pero cuando tú planteas esto, ya enseguida te colocan ese gorrito de papel que se supone que tienen los conspiranoicos, cuando en realidad yo es que esta tesis se la he escuchado a académicos, a expertos, a gente de las Fuerzas Armadas Españolas que plantean dudas sobre el relato oficial. Demasiadas dudas. Y de hecho, y vuelvo a Ucrania, perdonadme que vuelva siempre, pero creo que es interesante establecer a veces los paralelismos. En octubre, noviembre del año pasado, del 23, se hizo público en Kiev un tribunal ucraniano, nada sospechoso de ser prorruso ni de nada, que efectivamente 10 años después se prueba que los disparos que ocurrieron en la plaza de Maidán a finales del 2013 y que desencadenaron lo que se llamó la matanza en febrero del 14, lo que se llamó la matanza del Maidán y lo que generó, desencadenó esa escalada de violencia que acabó con el levantamiento de las repúblicas del Este y demás, y a partir de ahí la guerra que todas sabemos. Que esos disparos que mataron a manifestantes, que eran gente que se manifestaba democráticamente en la plaza de Maidán, no fueron disparados por lo que dice este juzgado, insisto, de Kiev, no ruso, no fueron disparados por miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno que luego fue derrocado, el de Yanukovych, sino que eran miembros de la extrema derecha y de la inteligencia internacional que estaban allí infiltrados. Esto, insisto, lo dice un tribunal, nada sospechoso de alimentar las tesis de la conspiración. Pero claro, han pasado 10 años, una guerra, no sé, mínimo 14.000 y no sé cuántos miles más de personas muertas llevamos. Ahora la verdad importa ya. La justicia y la verdad suelen llegar cuando ya da igual. Ya no son necesarias, como ocurre con el tema de la Corte Internacional de Justicia o de llevar el caso al Tribunal Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional. Está muy bien, pero los juicios en los Balcanes se estaban resolviendo hace pocos meses. Claro. Quiero decir, dentro de 10-15 años vamos a juzgar a Netanyahu por criminal de guerra, vamos a juzgar a Israel por genocidio. A mí me eché de menos eso, que la Corte Internacional de Justicia no exigiera el cese al fuego inmediato, ¿no? Totalmente. A mí es que me parece... O sea, que entiendo que es mucho más complejo de lo que parece, que se está luchando David contra Goliat, pero al revés. Sí. Pero hombre, igual que se tuvo, que por ejemplo para llevar con otras guerras, se ha llevado por el delito de genocidio de forma mucho más diligente y rápida a los países a la Corte. En este caso, aparte de la soledad que en un principio sufrió Sudáfrica, que eso me parece desolador también, que fueron muy poquitos países los que al principio le apoyaron, yo esperaba que
que una de las líneas que seguro se iban a fuego. poner en la mesa era el cese al fuego. Cese al fuego y embargo armamentístico. Y embargo, el embargo ya me parecía más complicado, pero Claro, el cese al claro. fuego yo pensaba que como una especie como de medida cautelar iba a ser Hombre, lo lógico, hombre, ¿no? Lo primero. lo primero. Pues yo sé que hay mucha gente que yo respeto mucho, mucho más experta que yo en esto, que me dicen que es un paso enorme lo que ha hecho Sudáfrica, que lo que se ha conseguido pero yo sinceramente veo que pero me parece o sea, totalmente insuficiente, porque es que Claro. de ¿cuánto hace del fallo? Bueno, del fallo no, que no es un fallo, perdona, de la decisión de la 15 días. Sí. ¿Qué ha cambiado? Nada, absolutamente nada. Es que... ¿Qué ha cambiado? Que hay 5.000 muertos o 10.000 muertos más. Exacto. Entonces, como si será un hito que dentro de 30 años estudiarán quienes estudien el derecho internacional y digan, fíjate lo que hizo Sudáfrica cuando los demás callaban. Ok, pero el hecho es que a nivel práctico, y cuando una persona agazatí te pide que actúes, no estamos consiguiendo parar la barbarie ni ni en el grado más mínimo, ni en lo que tú dices, ni con un embargo de armas, ni con embargos comerciales, ni con cortes de relaciones diplomáticas, absolutamente nada. Pero fíjate que todas esas cosas a esos niveles siempre son insuficientes. Por ejemplo, en la cumbre del clima, cuando por primera vez una declaración de que sí, que efectivamente el carbono, no sé qué, tenemos que limitarlo y tal, pero realmente están utilizando hasta la misma cumbre para trapichear con petróleo, para hacer acuerdos, cuando lo organiza un jeque árabe, Sí, cuando los invitados son todas las petroleras, eso que cumbre del clima espérate, que es. lo organizaba además el nieto del rey emérito nuestro, el Froilán, que claro, que ahí en Colombia no lo conocéis tanto, pero... ¿El Froilán está organizando ya cosas? Trabajaba para la COP, para la cumbre, no sí, puedo que es como poner al lobo a cuidar de los corderos. Claro, es que, exactamente. Pues, otra cosa igual, el sistema de Naciones Unidas, que es el multilateralismo, ¿no? Como esperanza para poder mover al mundo hacia otras posiciones, pero cuando ves que cosas como la COP, que es que tendría que ser el centro de referencia para frenar la crisis climática, es como de coña, ¿no? Se celebra en una dictadura, en una petrodictadura, además dueño, o sea, y dices, madre mía, ¿qué estos espacios nos quedan? ¿Qué alternativa? Luego vuelves los ministros de Medio Ambiente a sus países diciendo que ha sido pues una cumbre que fue un éxito absoluto y rotundo, porque nunca antes había hecho un pronunciamiento de esas características. Cuando tú dices, bueno, ¿y eso qué? Lo que van a hacer es instrumentalizar la venta de bonos de carbono para poder quitar soberanía a los países. Cada vez crece más este tipo de empresas. A mí hay un par de autores que me gustan mucho, Juan Bordera, Turiel, que escriben sobre esto, Andreu Escriba, de cómo el capitalismo verde está cooptando cada vez más este tipo de cosas, y aparecen como setas empresas de estas que te hacen la medición de la huella de carbono, que te hacen un estudio de no sé qué, pero que en realidad lo que sirven es para legitimar que sigamos haciendo lo mismo. Y lo grave es que, claro, como no hay no hay coraje ni valentía para abordar esto de verdad. Yo no soy ninguna experta en temas de medio ambiente, aunque cada vez me parece que creo que es a donde deberíamos estar mirando todas ahora mismo, aunque no hay, o sea, como no hay una voluntad real, eso da alas a discursos muy peligrosos de los negacionistas del cambio climático. Ahora mismo aquí en Europa y en España, especialmente estos días, estamos teniendo unas protestas de la gente, de los terratenientes y de los empresarios del campo que claro, que están sufriendo las consecuencias del cambio climático en sus cultivos y en su producción, pero en vez de echarle la culpa al capitalismo voraz y a los márgenes de mercado que se llevan los grandes comercios y las grandes superficies, le echan la culpa al ecologismo woke, a la Agenda 2030 y a no sé qué más. Y en realidad erran completamente el enemigo, y lo que están haciendo es eso. Pero claro, cuando tú ves que la COP hacen lo que hacen, dices, claro, es que estamos dejando un nicho que lo va a cooptar la extrema derecha, el negacionismo y todas las personas que en realidad prefieren mantener su modelo extractivista hasta el final, porque mientras ellos le llenen los bolsillos ya se morirán los después, porque encima tienen la idea errónea de que esto todavía le quedan 40 o 50 años para materializarse, pero es que no es verdad. Es que ahora mismo es enero en Madrid, nos veis aquí abrigados, pero tampoco hace un calor y tal, y tenemos los almendros en flor en la Quinta de los Molinos, y tenemos frutas de primavera y de verano creciendo ya en nuestros árboles. O sea, no Oye, es ayer una en La cosa. Pedristas tomaron unas fotos había el suelo lleno de procesionarias, que son los gusanitos estos. Sí, que me traen a mí que por el se ven camino de la amargura, en porque están en mi primavera. pueblo. ¡Pum! Ya, pues se ven en primavera, pues en pleno invierno los tenemos. Y fíjate, se llaman procesionarias porque van en procesión y porque además procesionan en Semana Santa. Normalmente es cuando salen, en abril. Pues ya ves. Y ya están todos los árboles cosidos con procesionaria.
Claro. Y hay quien piensa que esto puede ser cuestión de 40 años. No, Claro. esto ya está aquí. Y por otro lado esto ya están está aquí. los que van a utilizar el greenwashing para forrarse todavía más, para decir que todo el mundo tiene que tener un coche eléctrico, que no nos preguntemos qué va a pasar con otras alternativas, porque lo que hay que hacer es esto, nos van a penalizar si no lo Ponte tu placa hacemos. solar. Ponte todo lo que haya que hacer de greenwashing, porque ese es el gran negocio, y todo eso, más ingeniería social, más manipulación. Y luego la culpa la tienes tú porque lo reciclas. Claro, pero imagínate... La culpa siempre para el individuo. Claro, no. Fíjate, por ejemplo, la gente como tiene idealizado a ciertos personajes como Elon Musk, ¿no? Qué genio el tío Elon Musk. Es como el que nos va a salvar, porque aparte de genio, es un tío que se le enfrenta a los gobiernos, cuando es un tío cuyas empresas están respaldadas por el complejo militar industrial norteamericano, cuando ha sido financiado por las agencias de seguridad, cuando trabaja y su agencia espacial, su compañía espacial, trabaja con la CIA, con la NASA. Pues es el man porrero de todos estos. Total, pero la gente le come cuento de una manera. Venga, que me lo venden como si fuera un rebelde, un antisistema, un altersistema, por Dios, pues es el man porrero de todos y sus tecnologías. Y el dueño de Twitter, ojito con lo que tuiteas. Y ese es el tema, y que tendríamos que estar, lo comentábamos antes, tendríamos que estar marchándonos de ese tipo de redes sociales, porque pero ¿a dónde nos vamos? A ver, dónde nos vamos? Este canal, el canal en cualquier momento lo cierran, ya Google dijo que iban a empezar ellos a decir qué contenidos eran sensibles y qué contenidos eran no sensibles, en qué momento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que se nos viene es seguramente que nos vamos a quedar sin medios de comunicación alternativos paulatinamente, hasta que tengamos nosotros básicamente que encerrar a nuestras casas. Por eso es que hay que apoyar mucho este tipo de proyectos, ¿no? Como el tuyo, los canales, los medios de comunicación alternativos que con muy pocos recursos intentan llegar a la gente, porque cuanto más potentes... pocos recursos? Mira, estamos de lujo aquí, hoy estamos, luz, mira qué luz, y me pongo una caraza que no veas. Además, esta es de las pocas entrevistas que vamos a tener que terminarla por peligro de congelamiento. Eso es un poco verdad, pero hay cambio climático, pero también nos deja de hacer enero en Madrid. Que no, pero lo que os decía, que hay que apoyar esto porque cuanto más potente eres pues bueno, pues menos daño te pueden hacer, pero es que es lo que tenemos, es que nos tenemos a y nosotras, salir a las calles, mira, lo que te digo, mañana, esta entrevista la vamos a sacar en unos días, pero mañana sale la gente a las calles masivamente por todo Colombia, yo lo voy a transmitir en vivo en el canal, a pedir justicia, a pedir democracia, a luchar por sus libertades. Bueno, pues a la gente le han ido desmovilizando, y a los jóvenes los han ido despolitizando y la gente se ha quedado en un estado de confort. Y a mí una cosa que me sorprende es, por ejemplo, hemos ganado la presidencia en Colombia, pero hemos perdido las legislativas y tenemos a todas las maquinarias ganando en los territorios nuevamente. Bueno, o sea, se impone la realpolitik de una manera... Es tristísimo, pero es así. Triste, pero nos queda la utopía. Ya para terminar, Irene, ¿tú qué le dirías a esas mujeres lideresas sociales como esa que te envié ayer una entrevista que le hice a Yolanda Perea, a Francia Márquez? ¿Qué mensaje le mandarías a todas nuestras lideresas sociales, a todas las mujeres colombianas que te están escuchando? Porque tú eres una feminista de bandera aquí en España. Pues les mandaría, en primer lugar, todo el abrazo y el apoyo sororo me consta mío y de muchas compañeras que las seguimos muy de cerca, que las admiramos mucho, que las queremos mucho, que no flaqueen, que sois la esperanza, que sois el futuro, que ahora mismo el mundo, las compañeras del mundo os estamos mirando, que no rindáis, que aguante, porque estamos con vosotras y porque sois ejemplo y os necesitamos. Así que, compañeras, mañana en la calle, ¿no? Y todos los días, allá donde seamos necesarias, a seguir peleando, porque si hay un futuro justo, socialmente justo, en paz y en el que seamos libres e iguales, se pasa por las feministas y por las mujeres y por los hombres que nos acompañéis en ese camino y todas, todos y todos. Y a veces la mejor forma de acompañar el camino es hacerse a un lado. Muchísimas gracias, Irene. A ti, ha sido maravilloso, una conversación estupenda. Bueno, y muy buena la que tuvimos antes de empezar a grabar. También. Y ves que esta luz hoy es estupenda, que estoy fascinada. Nos quita las arrugas y todo. Que sí. Muy